comenzamos con nuestro quinto tema, que es las obligaciones, prohibiciones de los trabajadores, patrones y madres trabajadoras. Elaboren su apunte destacando lo más importante. Aquí nada más les agrego como comentario que no hay un texto en las diapositivas, puesto que los artículos que vamos a revisar son muy largos y tienen muchas fracciones. Entonces se los traté de minimizar lo más que puedo. Entonces comenzamos con las obligaciones del patrón y vamos a revisar el artículo 132, que tiene 28 fracciones. Entonces ahí nos van a mencionar cuáles son las obligaciones del patrón. Comenzamos con que el patrón tiene la obligación de regirse por las normas de trabajo que son aplicables para todos los patrones. También tiene la obligación de pagarle a los trabajadores sus salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes. También tiene la obligación de proporcionarle al trabajador sus herramientas de trabajo y no puede cobrarles el desgaste natural de estas herramientas. El desgaste natural de las herramientas no hay forma de que el patrón lo obligue al trabajador para que le pague. También le debe de proporcionar un lugar seguro para que guarde esas herramientas de trabajo y no se vayan a perder, y en dado caso se las quiera cobrar el patrón. Entonces tiene la obligación de mantener un lugar seguro para que el trabajador pueda resguardar su material. También tiene la obligación de mantener los asientos suficientes para los trabajadores para que puedan tomar algún descanso si así lo requieren. Y en caso de establecimientos industriales, cuando lo permita la naturaleza del trabajo. También el patrón tiene la obligación de darle un buen trato digno al trabajador sin maltratarlo ni física ni psicológicamente. También tiene la obligación de, siempre y cuando lo requiera el trabajador, de expedirle su recibo donde va a aparecer los días que trabajó y su sueldo. Si un patrón no se los da y ustedes lo exigen, se lo piden, tiene la obligación de dárselos. Cuando una persona se separa de la empresa tiene la obligación de extenderle una constancia, siempre y cuando el trabajador la solicite. Yo les recomiendo, chicos, cuando empiecen a trabajar, que siempre soliciten sus constancias, se vayan armando su expediente de sus constancias, porque es la forma en que ustedes van a comprobar que han estado laborando en otras empresas y aumenta su currículum profesional. También el patrón tiene la obligación de darle un tiempo a los empleados para que el tiempo de elecciones vayan a realizar su voto de forma libre. Entonces les da el tiempo suficiente para que puedan hacer este voto. También tienen derecho o tienen la obligación los patrones de que las personas falten cuando estén cubriendo una comisión. Por ejemplo, cuando ahorita ustedes que ya están a punto de ser mayores de edad, o algunos ya son mayores de edad, y bueno, las instituciones le solicitan a las personas que se integren para hacer una comisión para las personas que van a estar aquí regulando el voto. Entonces, el patrón tiene la obligación
de darle ese día al trabajador para que pueda cumplir esa comisión. También tiene la obligación de expedir o exponer de forma visible sus vacantes a todo el personal, y si existiera sindicatos, también al sindicato se le tendría que avisar la creación de nuevos puestos o algunas vacantes que tuvieran por si ellos quisieran postular a alguien. También tenemos que la empresa, bueno, el patrón tiene la obligación de establecer y sostener las escuelas, artículo 123 de la Constitución, donde si se remontan al artículo 123, nos dice que todas las personas tienen derecho a tener un trabajo digno. Entonces las empresas tienen la obligación o se confabulan con la educación para que las personas puedan acceder a las escuelas. También los patrones tienen la obligación de colaborar con las autoridades tanto del trabajo y de la educación con el fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Esto se da porque se da muchas veces de forma rural, y antes, por ejemplo, había mucha analfabetización con las personas. Algunos no sabían ni leer ni escribir, algunos nada más tenían la primaria, etcétera. Entonces este artículo se pone para evitar eso, que las personas no sepan leer ni escribir, y que el patrón, en dado caso, le facilite al empleado el continuar estudiando. Continuamos con nuestro artículo 132 y nos hacen aquí también mención de cuando el patrón emplee más de 100 personas y menos de 1000 trabajadores, tiene la obligación de son como becas empresariales, nada más de un trabajador, nada más tienen la opción de realizar una beca empresarial. Si el patrón nada más tiene entre 100 y menos de 1000, entonces tiene la obligación de realizar becas empresariales para becar ya sea al trabajador o a uno de sus hijos. Y si este patrón tiene más de 1000, si tiene más de 1000, tiene la obligación de realizar al menos 3 becas empresariales, ya sea para los trabajadores o sus hijos. Y los becarios que hayan terminado estos estudios deberán prestar sus servicios al patrón que lo hubiese becado durante un año por lo menos. También tiene la obligación el patrón de capacitar a todos sus empleados. También de instalar medios de protección para evitar accidentes y prevenirlos. También, si cuenta con más de 50 trabajadores, deberá de mejorar sus instalaciones de acuerdo para que las personas con discapacidad puedan ingresar. Tendrá que cumplir con el reglamento y las normas oficiales mexicanas, y estas las deberá fijar de una forma visible y difundir en los lugares donde se presta el trabajo. También tiene que proporcionarle a sus trabajadores medicamentos, en caso de que así lo requieran,
para evitar algún riesgo de que, por ejemplo, luego les duele la cabeza, algo menor. Y también tendrá que cumplir con las disposiciones en caso de emergencia sanitaria. Hoy en día tenemos que, por ejemplo, necesitan los trabajadores utilizar cubrebocas, por ejemplo, el detector de temperatura, que las empresas deben tener un detector de temperatura para revisar a sus trabajadores. Todas estas medidas es obligación del patrón que las atienda y no le tiene que realizar ningún costo al trabajador. Aquí, por ejemplo, esto se da mucho en casos rurales, donde las empresas estén en vías rurales, tendrán la obligación de reservar una parte del terreno para que el trabajador, si así lo necesita, tenga ese espacio para hacer algún tipo de abastecimiento como mercado, tianguis, etcétera. También si los sindicatos lo solicitan, les tiene que proporcionar un centro para que pongan sus oficinas, se vayan a instalar, cobrando una renta proporcional, y si no cuenta con esta, le deberá si el sindicato así lo requiere, le tendría que elaborar una estructura para que pongan sus oficinas ahí el sindicato de trabajo. También, por ejemplo, de las cuotas sindicales, tiene la obligación de realizar las deducciones y modificaciones que así lo requieran el sindicato. También tiene la obligación de hacer las deducciones y pagos correspondientes de pensión alimenticia, y otras que habíamos comentado en el salario, como el descuento del Infonavit, Fonacot, el Fobiste, etcétera. Entonces, los descuentos que estaban obligados por la ley, la empresa tiene la obligación de hacerles las retenciones. También tiene como obligación a realizar deducciones para fomentar las cajas de ahorro. Aquí las empresas pueden manejar cajas de ahorro y tienen la obligación de hacerles el descuento para que puedan participar en esas cajas de ahorro que se podría decir manejan las empresas para los trabajadores. En estas cajas de ahorro, al final del año se les entrega su dinero. También tienen la obligación de permitirle el paso a las autoridades que así lo requieran para supervisar, por ejemplo, el IMSS. A veces llegan las instituciones del IMSS para hacer revisiones, para ver si se están pagando adecuadamente las cuotas, la Secretaría de Hacienda para revisar si están integrando bien los impuestos, etcétera. Entonces el patrón tiene la obligación de permitirles el paso para que verifiquen. También tiene la obligación de fomentar el deporte y la cultura. En muchas empresas hay algunas que participan en carreras, en otras dentro de su recibo de nómina los invitan al teatro, les dan boletos, etcétera. Tratan de fomentar y tienen la obligación de hacerlo. También volvíamos a lo mismo, tiene la obligación de hacerles los descuentos correspondientes para el pago del Fonacot. También tiene la obligación la empresa o el patrón de afiliarse al Fonacot para que los empleados cuenten con esta prestación.
aquí fomenta la participación y la integración de las comisiones que se formen dentro del trabajo. Y también tiene la obligación de otorgar 5 días laborales con goce de sueldo por concepto de paternidad a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos, y también de igual forma si lo llegan a adoptar. Y también tienen la obligación de proporcionarle a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Vamos a hablar también de las prohibiciones que tienen los patrones y nos lo marca en el artículo 133, donde, por ejemplo, no pueden discriminar a las personas que vayan a contratar por su color, género o cualquier otra cosa. Está prohibido que el patrón pueda negarse a aceptar trabajadores por sus condiciones étnicas. También no pueden obligar al trabajador a consumir los artículos de la empresa. Todos los empleados tienen derecho a comprar artículos de la empresa a menor costo, pero tampoco las empresas los pueden obligar a adquirir esos productos. También está prohibido que el patrón exija dinero a los trabajadores para ser contratados como una gratificación por el trabajo. Eso está prohibido. También también les queda prohibido que el patrón les diga que se pueden afiliar o que tengan que afiliarse a algún sindicato y obligarlos a los trabajadores a que se afilien. Eso está prohibido. También de igual forma está prohibido de que de alguna forma el patrón intervenga en el sindicato. También queda prohibido de que el patrón realice colectas. Aquí también no pueden restringir a los trabajadores evitándoles sus derechos. Tampoco pueden hacer propaganda ni política ni religiosa. Algo que algunas empresas hacen es ponerle el índice, se llama así, el índice a los trabajadores, donde por cualquier cosa no son recomendados. Entonces, si una empresa, por ejemplo, por X o por Y, ustedes ya no trabajan ahí, cuando pidan informes tampoco pueden hablar mal de ustedes. Eso está prohibido. El patrón no puede hablar mal de sus trabajadores. Queda prohibido. No, ¿por qué? Porque es como señalarle y estarían faltando al artículo 123, donde dice que todas las personas tienen derecho a un trabajo digno. Entonces, el señalar y decir, es que él es mal trabajador, lo señalan y le niegan el acceso a otros trabajos. Entonces, eso está prohibido, que el patrón hable mal de sus trabajadores, ex trabajadores. Tampoco pueden ir armados dentro de las instalaciones. Los patrones no pueden ir armados en las instalaciones de su trabajo. Tampoco pueden ir alcoholizados o bajo alguna influencia de, ¿cómo se llama? De algún narcótico, droga, etcétera. Aquí les presento las obligaciones ahora del trabajador y estamos refiriendo en el artículo 134 cuáles son sus obligaciones. Primero, igual que el patrón, tiene que cumplir con las disposiciones y normas de trabajo que son aplicables actualmente. Tiene que observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas.
tiene que desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de sus representantes. También tiene que ejecutar el trabajo con intensidad, cuidado y esmero. También tiene que avisar por cualquier causa, algo que le impida ir a trabajar, por ejemplo, las faltas. Las faltas deben de ser justificadas por enfermedad o algo así. Inmediatamente le tiene que dar aviso a su patrón. También es una obligación del trabajador restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos que le dé el patrón, donde él no es el responsable del deterioro de esas herramientas. También observar buenas costumbres durante el servicio, o sea, deben de portarse bien dentro del trabajo. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesite. Igual forma, integrar los organismos que establece la ley. Someterse a los reconocimientos médicos previstos, porque hay muchas empresas donde sí les hacen exámenes médicos a sus trabajadores y tienen una obligación del trabajador es exponerse a esos exámenes. También le tiene que poner en conocimiento al patrón si padece de alguna enfermedad crónica, contagiosa, que padezca. También, si el trabajador se da cuenta de que hay algo, ineficiencias dentro del trabajo, que puedan dañar o perjudicar los intereses de sus compañeros de trabajo o patrones, deben de dar aviso. Y por último, guardar escrupulosamente los secretos técnicos de la empresa. En muchas, por ejemplo, tengo entendido que es el Kentucky, donde tienen una forma especial de hacer el puré de papa. Les hacen firmar a los trabajadores que que el secreto no lo pueden estar difundiendo. Entonces, eso así como que es una receta y no la pueden difundir. Cuando se termina la relación laboral, no pueden ir a la competencia. Queda prohibido. ¿Qué queda prohibido para los trabajadores? En el artículo 135 nos lo marca. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad y la de sus compañeros o del dueño o los representantes del empleador. También queda prohibido faltar al trabajo sin una justificación o permiso del patrón. También queda prohibido sustraer de la empresa o establecimiento los útiles de trabajo, materia prima, etc. También queda prohibido presentarse al trabajo en estado de embriaguez. También presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga. También queda prohibido portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza así lo exija, la naturaleza del trabajo, ¿no? Por ejemplo, los policías,
los que están en el banco, pues ellos sí tienen derecho de traer armas. También queda prohibido suspender labores sin autorización del patrón. También queda prohibido realizar colectas de cualquier tipo. También queda prohibido usar las herramientas o los útiles con un objeto distinto a lo que están destinados, como por ejemplo el internet. Está a lo mejor destinado para realizar ciertas cosas del trabajo, pero no para el Facebook. Entonces eso está prohibido, ¿no? Entonces, en cualquier momento, si el patrón así lo viera, sí podría correr a una persona porque está prohibido realizar estos actos. También está prohibido hacer cualquier clase de propaganda en horas de trabajo y dentro del establecimiento. Y por último, está súper penalizado ahí y súper prohibido acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales dentro del trabajo. Aquí vamos a hablar del trabajo de las mujeres, que es nuestro título quinto, del trabajo de las mujeres, donde nos dice que las mujeres disfrutarán de los mismos derechos y que tienen las mismas obligaciones que los hombres. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o del producto, ya sea en gestación o lactancia, por ejemplo, sin que le descuenten su salario o algo así, la mujer tiene el derecho de ya no elaborar o realizar los trabajos que están poniendo en riesgo tanto al producto o su lactancia. En este título se trata de proteger a las mujeres y al producto, el bebé, por lo cual, por ejemplo, si el trabajo por naturaleza es peligroso, la mujer ya no lo tiene que realizar. Por ejemplo, cuando sacan radiografías, eso es dañino para el producto. Por lo tanto, si ella hacía esa operación, la tendrían que cambiar para que no ponerla en peligro. De igual forma, ahorita que está lo del COVID, hay una contingencia sanitaria, se puede decir, y no se ponen en riesgo a las mujeres embarazadas ni que estén dando lactancia en el periodo de lactancia. Entonces, se trata de resguardar a la mujer para que no sufra la pérdida del producto o le ocasione algún malestar al ser humano pequeñito que tiene. Ya, porque ya también en la lactancia se puede decir que ya el bebé ya nació, pero le pudiera transmitir algo. También nos dice que las mujeres tienen los siguientes derechos. Primero, durante el periodo de embarazo no deberá realizar ningún trabajo peligroso o con esfuerzos considerables que ponga en riesgo la salud de la mujer ni del producto. También disfrutará de un descanso de 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Por ejemplo, aquí actualmente ya se dan estas semanas así. Antes decían
42 días antes, 42 días después. Actualmente ya son 84, los cuales, si hablas con el médico, te puede decir 2 semanas antes de tener a luz al bebé, y el periodo de lactancia se prolonga. Siempre y cuando lo hablen con su médico, lo pueden realizar. En caso de que también se puede extender este periodo, se puede extender el periodo de incapacidad de una mamá. ¿Por qué? Porque puede ser que sea de alto riesgo su embarazo, o que por ejemplo en la fecha de parto no se dé y continúe, se puede decir en observación, y continúe estando de incapacidad. Igual, en caso de adopción del infante, disfrutará de un descanso de 6 semanas con goce de sueldo, posteriores al día en que lo reciban. Por ejemplo, cuando hablamos de lactancia, el término máximo es de 6 meses. Entonces, cuando una mujer regresa de su incapacidad, a partir de que el niño nace, la mujer tiene derecho a 6 meses de lactancia, donde se le da, tiene dos momentos que el patrón le da de 30 minutos, ya sea por la mañana o por la tarde, y muchas empresas lo que hacen es compactar ese horario. Les dan una hora, ya sea que la mujer llega una hora más tarde al trabajo o sale una hora antes, para poder cubrir este periodo de lactancia. En dado caso de que la mujer no pueda salir o o llegar más tarde, el patrón tiene la obligación de poner un lugar seguro, discreto, donde la mujer pueda darle de comer a su bebé, que se lo lleven al trabajo, que lo pueda amamantar al menos media hora, 2 veces al día. Y durante todo este periodo de lactancia, donde la mujer ya sea que sale antes, llega llega una hora más tarde, su salario es íntegro, no le van a tener que afectar absolutamente nada en su salario. Y también puede regresar a desempeñar el puesto en el cual ella estaba. O sea, muchas veces las mujeres tienen miedo a ya no estar presentando, ahora sí como que luego las degradan. No las pueden degradar en el momento de que ustedes regresen de incapacidad por maternidad, a las chicas que en algún momento de su vida les pudiera pasar. También, por ejemplo, cuentan con servicios de guardería que los proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con sus respectivos reglamentos. Y de igual forma tienen derecho a un asiento en el momento que ustedes se cansen, cuando estén embarazadas, estén trabajando, tienen derecho a que exista un asiento para que ustedes puedan descansar, puesto que eso también puede poner en riesgo al bebé, estar tanto tiempo parada. Bueno, eso es todo de mi parte. Y comenzamos con nuestro cuestionario, que sería: menciona 5 obligaciones del patrón. 2. ¿Cuál es el propósito fundamental del título quinto del trabajo de las mujeres? Si un trabajador adopta un infante, ¿a qué tiene derecho? Menciona 5 prohibiciones de los trabajadores. Y 5. Menciona 5 obligaciones de los trabajadores. Igual, chicos, preparan su apunte, terminan de contestar este cuestionario, y eso es todo de mi parte.